Hoy vamos a estar hablando de movimiento espiral, una técnica que nos permite conectar con el cuerpo, con el movimiento, con nuestras articulaciones y con las emociones. Para ello nos visita Jessica Molí, que nos va a estar contando sobre esta terapia. Jessica, buenas noches, gracias por acercarte, por aceptar la invitación, bueno, y que nos cuentes de dónde surge esta terapia. Bueno, movimiento espiral es el nombre que yo le di. Está siendo el resultado de un proceso de búsqueda, varios años y digo está siendo porque recién la estoy bajando, la estoy empezando a compartir. Como es movimiento, se va a ir moviendo, estoy segura. Absolutamente. Pero, bueno, está siendo el resultado de muchos años de búsqueda, de encontrarme, de reconocerme y de sanarme. Yo bailaba danzas desde muy chiquita hasta los 21, que un día dije, no bailo más. No quiero más. No quiero más. Es más, me enojé mucho con la danza en ese momento. ¿Por? ¿Era con la danza el enojo? Bueno, no sabemos. Pero sabíamos de la sí. Me pasó de sentir que era más que para adentro, era mucho para afuera. Era mucha exposición, era mucho mostrarle a los demás lo que sé hacer. Bien. Era competir con los demás. Y bueno, eso supongo que produjo ciertas cosas en mí que no me gustaban. No era lo que querías. Y ahí dejé de bailar y empecé, digo yo, un camino más interno, porque hasta el momento el baile no lo sentía interno, sino justamente todo lo contrario. Entonces empecé con un proceso más interno y ahí empecé a indagar en diferentes terapias de sanación y también diferentes disciplinas. Primero por mí, porque las quería indagar, quería ver cómo me sentía. Y segundo, porque me formé, porque sentía que podía ayudar a alguien más. Si me había servido a mí, sentía que podía acompañar a alguien más. Pero me pasaba de que ninguna técnica por sí sola me terminaba de convencer a mí. Es decir, hice formaciones de yoga, de reiki, de acompañante de procesos femeninos, coaching, neurociencias, educación libre. Sin embargo, y otras más también he hecho. Sin embargo, nada por sí solo me terminaba de convencer y yo hace ya unos 3 o 4 años que vengo, todo eso que venía haciendo, yo en mi casa, en mis momentos libres, los venía uniendo y armaba mis propias clases para mí. Y es eso lo que hoy es movimiento espiral. Es un conjunto, es una mezcla de varias cosas que he aprendido y que me parece que puede servir. A mí me sirve mucho. De hecho, es el camino. Yo tengo ese concepto de que todo terapeuta comienza con un proceso propio, personal, interno, y cuando encuentra una terapia que dice, esto me hizo bien, decide, de hecho, Herramientas para Vivir surge a partir de eso. Yo cuando llego a ese momento digo, si me hago terapeuta, ayudo a un puñado de gente, en cambio si lo comunico, que yo estoy en el tema de comunicación desde muy joven, siempre del lado detrás de cámara, nunca estuve puesto delante, a partir de ahí surgió de decir, bueno, si lo comunico, ayudo a la gente a encontrar ese camino y a conectar con el terapeuta y al terapeuta a difundir. Así que es muy válido eso. Sí, a veces uno siente que le pasa a uno solo, ¿no? Y sí, cuando empezás a charlar te das cuenta que nos pasa a todos, ¿verdad? ¿No? Absolutamente. De estar ahí. Y bueno, y un poco entonces Movimiento Espiral surge a partir de ahí, de distintas técnicas que fuiste acumulando. ¿Cuáles son las terapias y las disciplinas que vos fuiste las que fui, en verdad, fue todo. Porque hasta Reiki podría decirse que también lo incorporo ahí. Adentro. Pero bueno, a ver, no es danza, no es yoga. Sí, podés ver que en los movimientos, en los ejercicios,
ves posturas de yoga o ves movimiento y vos decís, esto es danza. Claro. Pero es más algo más libre. Más bien libre. Que si bien tiene una mínima estructura, Claro. pero no es que hay que seguir sí o sí algo. Hay una bastante libertad en cada uno de los movimientos, porque depende de cada cuerpo. El movimiento se amolda a tu cuerpo. El que pueda hacer cada uno. Exacto. O sea, no hay una exigencia de llegar a. No. Como si lo tiene la danza. Claro, exacto. Ahí es donde yo digo que todo Claro. es más hacia afuera, a demostrar, a ver qué puedo hacer. Sí. Esto es más, el trabajo casi en su totalidad es con los ojos cerrados. Me siento, me ubico y empiezo a sentir y empiezo a percibir cada uno de los huesos, de los músculos, qué pasa cuando respiro. Empezar a unir, en eso se basa más o menos el trabajo, que es empezar a unir todo lo que es pelvis con cuello, mandíbula, dientes, garganta, voz. Y eso... Dos zonas muy particulares y muy singulares del cuerpo. O sea, dos zonas que conectan a la columna Chakra vertebral, raíz. exacto, el principio. Dos zonas donde podemos contraer y dejar y estar rígidos o liberar. bien. Como con cualquier zona, ¿no? Pero bueno, son dos zonas bien importantes y que tenemos la posibilidad de liberar. Nos pasa normalmente en la vida cotidiana, en la cosa de andar rápidos, de... La vorágine. Sí, de tener todo en su totalidad, todo muy contraído. En tensión, continua. Todo, a ver, las corridas que tenemos durante el día o lo que se debe hacer, lo que se debe ser como mujer, lo que se debe ser como hombre, Los como mandatos. papá, como mamá, todo eso nos van haciendo rígidos. Claro. Tanto físicamente lo que vemos como por dentro. Y mi trabajo es comenzar a percibir cada uno de esos, cada cosa de esa que está ahí rígida y comenzar a ablandarla lentamente. A través de la respiración, es una de las que es muy importante, porque inspiramos por nariz y exhalamos por boca en la mayoría de los ejercicios. El exhalar por boca tiene una liberación que no es lo mismo cuando inhalas y respiras por la nariz. Sí, la respiración consciente es fundamental también para esos procesos. Es ir llevando la atención a la respiración. a la respiración y a los diferentes lugares del cuerpo. Bien. Donde antes, como andabas tan rápido, no los tenías. Ir sintiendo hasta cómo la cabeza del fémur se apoya con la cadera y cómo se empieza a sentir, cómo se mueve. Que vos decís, cuando lo uso todo el día. Sí, estás todo el tiempo en movimiento. Sin cuando estás embargo, caminando. cuando llevas la atención y cuando respiras lento y el movimiento lo haces lento, Y consciente. lo haces, es increíble empezar a sentir ese movimiento. Claro. Bueno, Fantástico. trabajamos con eso, con comenzar a percibir, comenzar a sentir los apoyos, los sostenes. Es estar en el aquí y ahora, o sea, es una meditación. En el movimiento. Es una meditación activa, absolutamente. Sí, tiene dos partes. Uno donde podría decirse que es más como el precalentamiento, pero es el movimiento en sí de articulaciones, de músculos y de empezar a estar en ese lugar y comenzar a percibir el cuerpo que antes no lo teníamos en cuenta. Sí. Y tiene la otra parte que se podría decir que es más meditativo, pero que hay mucho movimiento. Es una meditación activa, Claro. donde la respiración es fundamental. La base de la conexión. digamos. Sí. Y que eso podría decirse más que es... ahí es donde yo tomo como base la respiración ovárica o la respiración alquímica, que es como una derivación de lo que es la respiración holotrópica, que es una respiración bien activa. Bien. Y que uno empieza a sentir la energía que está en la base de la cadera, que empieza a subir,
yo adoro porque empezás a sentir realmente cómo sube por la columna vertebral, te llega hasta el cerebro y la podés liberar y también comenzar a sentir que va hasta cada parte de tu cuerpo. Eso es lo que sentís como una revitalización. Un movimiento energético, un cambio de... Sí, que te sentís realmente activo, que sentís que todo lo que estaba estancado, y esto no va solamente a algo, decís, bueno, energía, son emociones que tenemos estancadas. Y hablabas de respiración ovárica, ¿es solo para mujeres o también...? No. Yo tomo como base ciertas respiraciones que las puedo hacer solamente con mujeres, pero hay otras que también se pueden hacer con hombres, porque mi formación es de sexualidad sagrada, que es amplio, no es solamente para mujeres. Hace poco tuvimos un programa con ese tema. Bueno, entonces... trabajo la respiración tanto para hombres. Kundalini. Sí, exacto. Tanto para la mujer como para el hombre. Hoy en día solamente estoy trabajando con mujeres porque, bueno, son las que más se prendieron. La mujer está más predispuesta, pero el hombre está animándose, ¿no? Sí. A conectar, a hacer estas nuevas terapias que liberan y que sanan. Sí. ¿Por qué movimiento espiral? ¿Por qué espiral? Porque espiral, movimiento sí. Ya lo venimos sabiendo. A ver, le digo movimiento porque en un momento decía, ¿cómo le pongo? Danza. Y como no es ni danza, no es ni yoga, entonces le puse movimiento, es la palabra que a mí me gusta. Sí. Y espiral porque, por varias, en verdad son varias. Razones. Sí, razones. Pero podría decirte una que es, teniendo en cuenta la energía Kundalini, que es una energía que en verdad se encuentra en la base de la columna o se estanca de alguna manera y que sube en espiral. Ah, bien. ¿No? Esa es una, podría decirte. Una. Otra podría decirte, a ver, después de la clase sentís que, o sea, haciendo esos movimientos, el espiral a veces se lo puede asociar a que estás como enrollado adentro de una espiral y a veces das vueltas y no salís. Y la idea de eso es como encontrarle un poco, el espiral es hacia adentro, pero también hay que salir, ¿no? Como es un ida y vuelta todo el tiempo. Claro. Todo el tiempo, todos los días, a cada hora. Es meterse para adentro para después volver a salir. La salida es hacia adentro. Sí, pero no siempre es me quedo adentro, ¿no? Como, salgo también. Bueno, y por eso, yo hace varios años que vengo como fanatizada con el espiral. Entonces, es una geometría sagrada que a la vez te ha resonado y le encontraste ahí ese simbolismo. Exacto, es fundamental. ¿Y cómo se trabajan? Bueno, eso más o menos lo comenté. De que empezás con un calentamiento previo. La primera parte siempre es de un poco empezar a respirar, empezar a conectar con los músculos, especialmente del suelo pélvico, empezando desde ahí, y empezar a unir los movimientos de la mandíbula, sacar, esta tensión que tenemos continuamente, aflojarla, cuello, empezar mover, tocar, que tocar es algo que no lo hacemos bien conscientemente. Y también una de las herramientas es la voz, es también para liberar. Okay. Con algunas vocales vamos sacando el sonido. Mantras. Podría decirse, sí. A ver, lo que es lo mismo que pasa con los mantras. El sonido dentro resuena dentro del cuerpo y vibra, mueve, llega a todos los músculos, llega a cada célula. Son mantras. Exacto. Bueno, y ya la segunda parte, que es la más activa, por decirse, que es ahí donde hacemos las meditaciones activas, con respiraciones bien... más conectadas. Más conectadas y bien...
activas, le digo, porque sí, porque realmente son respiraciones que te oxigenan el cerebro y todo. ¿Qué es? Y la respiración consciente también es fundamental. ¿Hay alguna contraindicación? ¿La edad? ¿Uno puede empezar? A ver, no para la primera parte de las clases no, porque en verdad... Es una relajación. A ver, son movimientos que se van adaptando a tu cuerpo, entonces vos vas sintiendo, y es más, te vas ablandando con el correr del tiempo, si seguís haciendo esos ejercicios. Ya la segunda parte, en lo que es la respiración, sí, por ejemplo, la gente que tiene hipertensión, a ver, que por ahí, o problemas del corazón, ya ahí no, porque sí, es una respiración que te súper oxigena y bueno, produce taquicardia. Llega un momento que produce taquicardia. Pero que es otra cosa que también se va... Así como el cuerpo se va ablandando con los ejercicios, el cuerpo se va acostumbrando a la sobre oxigenación. Exacto. Pero bueno, yo ahí con gente... prefiero que no, porque... Sí. No correr el riesgo. Claro, exacto. Sí. ¿Y cuál es el objetivo de estos movimientos, de tomar esta clase? Más allá de liberar tensiones, el tema de... siempre estamos con esta tensión, sobre todo como en la parte del cuello, mandíbula, espalda. Son ejercicios de fuerza y elongación también para aflojar esas tensiones. Fuerza, podríamos decir, pero es hasta tu límite. Claro. Hasta donde vos decís, hasta acá no me hace mal. Bien. Y el objetivo es sentir la libertad. Vos, por ejemplo, después de hacer un ejercicio de pelvis, de rotación del fémur, de apertura, de cerrar y de abrir, o sea, porque es todo el tiempo esto, vos terminás la clase y te das cuenta de, wow, cómo lo tenía, ¿no? Te das cuenta de que estaba ahí. Y comenzás a sentir esta cierta libertad. Lo mismo con la mandíbula. Con todos los músculos del cuello. Exacto. La quijada. Esta parte estamos... Es más, hace poquito hacía una clase donde en la parte de la meditación yo guiaba y decía... liberen la voz, de alguna manera, ¿no? Como la respiración es en esta velocidad aproximada. Y hay momentos donde se puede liberar, o sea, hacer un poco más lenta la respiración y sacar la voz. Y es algo que un grito. Sí, y es liberación, y es dejar salir cosas que estamos todo el tiempo metiendo para adentro, todo el tiempo guardándonos. Callándonos. Exacto. Que bueno, eso adentro... Por algún lado salta. Por algún lado salta. Con alguna enfermedad. Exacto. Y es una manera también, a ver, lo haces en el ejercicio, lo haces en una clase y después te lo llevas para tu vida. Claro. A ver, esa sensación de estar liberándome de algún lado, porque en verdad son ejercicios que movés partes del cuerpo que a lo mejor no las movés y decís, no está bien que mueva esta parte del cuerpo, o no está bien que la mueva así. Autorrepresión. Claro, entonces... Liberar esa... Exacto, lo haces en esa clase, lo haces cada vez más seguido y te das cuenta que, primero, que estaba esa parte del cuerpo, segundo, que lo llevas a tu vida. Esa libertad, los llevas a tu vida y en tus formas de ver, de pensar y de ver tus situaciones. Te cambia la perspectiva. Exacto. La intención es esa, cambiar la perspectiva de donde estabas parado y sin juicio, porque esas represiones vienen desde el juicio. Bueno, esas son las cosas que mientras yo voy guiando, voy ahí metiendo cositas de coaching, digo yo, porque sí, voy diciendo, a ver, ¿qué pasa con esta parte o qué pasa con este movimiento que no lo hago, que no se debe hacer? O qué pasa con estos pensamientos que estoy teniendo,
de dónde vienen, por qué están y cómo hago para empezar a sacarlos. Liberarlos. Si me están molestando, claro, ¿no? Sí. Y es un momento fantástico de conexión y de meditación, porque estás en ese momento, Sí. en el aquí y ahora, en el presente. La meditación Sí. es eso, estar en el aquí y ahora. Sí, sí. Y hay gente que, porque es muy activa, que tiene mucha energía, dice, no, yo no puedo ponerme a meditar. Claro. Entonces, Bueno. es una técnica maravillosa para eso, para Sí, quien... un día llega una chica que dice, bueno, yo vengo, me quiero relajar. Bueno. Ah, no, le digo, no. Esto no es esto entonces. ¿Vos leíste la información que yo te mandé? Le digo. Porque Sí, acá, porque sí, después al final, relajás, claro, claro. al final quedás así. Claro, porque Gracias. esa tensión que vos trabajás y Exacto. soltás. Pero bueno, ella venía con la idea de una clase de yoga, entrada, como, ¿no? sí. Se iba a relajar al final. Pero. Que incluso yoga también hay distintas variantes, donde sí, algunas que bueno. relajás y otras. Es que el yoga que yo venía trabajando y diferentes formaciones que hice vienen de un yoga más activo o de un yoga kundalini. Que es más siempre trabajar con la energía interna y de activarla. Por eso las respiraciones, que son así de activas. Bueno, no me acuerdo qué era lo que te estaba por decir, pero... De esta chica que vino con Claro, la idea de relajar. pero que se fue relajada, pero que hubo momentos de mucha actividad. ¿Sí? Así es la clase, como que hay momentos, llega un momento en que hay mucha actividad y no es que estoy haciendo muchísimos ejercicios, sino que empezás a sentir la energía y el calor interno que se genera. Y es la energía que se mueve. Exacto. ¿Cuánto dura una clase aproximadamente? 1 hora. 1 hora. Estuve haciendo talleres que, los hacía o con más ejercicios o más lentos, más profundos, que los hacía de 1 hora y media, 2. Y es distinto de la cantidad de gente que participe, porque cada Claro. uno es individual. O sea. Sí, pero ahora empecé a hacer clases semanales de 1 hora, donde, bueno, la idea es generar un grupo donde podamos ir con ejercicios continuados, ¿no? Como Claro. para empezar a aflojar, empezar a activar todo. Así es. Hace muy poco que comenzaste con esto. Sí. Es una técnica que hay que animarse Sí. a transitarla, Sí, sí. a vivirla, pero como decías, ¿no? Viene de la mano de un conjunto de terapias y de argumentos que ya están sumamente aprobados y Claro. conocidos. Sí, Eso sí. es sumamente valioso. Sí, sí, no es que... yo No es digo- una improvisación. Claro, no. Hay un trabajo. Además que yo siempre digo, ¿no? El trabajo que uno hace con uno mismo, Eso te iba a decir, lo pasaste por tu cuerpo. exacto, Antes es el que, por lo menos yo como si fuera testigo, ¿no? Sí. De haberlo probado, de seguir experimentándolo y que a mí me hizo bien. Y que voy notando en muchas personas que se acercan, que les gusta y les hace bien, ¿Cuáles son las devoluciones que recibís? que es algo diferente. Sí, eso es importante. Más de una termina así, como me gustó, vienen mujeres que no están teniendo, o no tuvieron hasta el momento mucha conexión con su cuerpo, y yo digo que es el lugar para ir y poder empezar a conectar, porque es llevar la atención, empezar a sentir cosas que no sentíamos. Y mover la energía. Tenemos una energía estancada que al estar ahí, como decíamos, frenada, Sí. parada. Congelada. Exacto. Es empezar a descongelar eso. Y el descongelar eso, se abren muchísimas cosas. Hay ¿cómo? No me sale la palabra, pero bueno, la pelvis es como un cuenco. Exacto. Donde se acumula todo. Imagínate, hay tanta energía ahí que vos decís, el día que eso se mueva, aparecen cosas pueden aparecer cosas que te hagan llorar, pero que son necesarias que son moverlas. procesos, claro, exacto. porque eso es un proceso donde... Pero empieza a haber más actividad y empieza a fluir a fluir la energía por el cuerpo y empezás a sentir más ganas de vivir. También ayuda mucho con la energía sexual estancada. Exacto, porque en verdad
Creo que el objetivo... ¿El objetivo? El objetivo es comenzar a sentir más placer por la vida. Y el placer pasa por lo sexual. No, no solamente. Pero, el placer pasa por respirar. A ver, tomando lo sexual, ojo, no como... Ahí va, sí, no como el como acto un coito, sexual. no como... La sexualidad es todo, es todo lo que tiene movimiento, es todo lo que está vivo. Sí. Y respirar es un acto sexual. Abrazar es un acto sexual. Tomar agua, trabajar, vivir. Y creo, a mí especialmente, todos estos ejercicios me dio eso, me dio ganas de vivir y placer de ver cosas que antes, así como uno ve a los chicos que decís cómo se sorprenden y se sorprenden y les da placer ver cosas que a nosotros ya decimos, bueno, es eso, es comenzar a... Esa novedad, o sea, ese descubrimiento... Y es comenzar a sentirnos como esos chicos, que conectar ven... con la niñez, con... sí, es comenzar con esa a ver, inocencia. Sí, con que todo me sorprenda, con que todo me dé placer y agradecimiento. A todo lo que venga a la vida, ¿no? A partir de ahí. Sí. Así es. Fantástico. La verdad que muy, muy interesante, muy para probarlo, para animarse a salir de ese estanco, de ese estancamiento, de esa represión que tenemos, porque venimos con unos mandatos y con cosas impuestas, donde hoy pasa por otro lado, absolutamente. Sí, está cambiando, creo. Está cambiando, hay mucho cambio. La culpa, la represión, eso nos... Sí, todo eso nos ha rigidizado muchísimo. Exacto. Yo digo que en esto se diferencia lo que yo hago con, no sé, clases de yoga o de ir al gimnasio o salir a caminar. A que a lo mejor son los mismos ejercicios que haces. Pero llevas la atención, estás ahí enfocado en el mínimo movimiento que está haciendo tu cuerpo y en qué genera eso en mí, que como te dije, hay una profesora que decía, así como nos movemos, es como somos. Claro. Y es comenzar a llevar eso que estoy viendo en el movimiento, llevarlo a mi vida, llevarlo a mis relaciones, a mis vínculos, a mi relación conmigo mismo. Fundamental, volver a encontrarnos con nosotros mismos. Exacto. ¿Cómo se puede contactar la gente con vos para preguntar más, alguna duda que les haya quedado, para comenzar esta práctica? Bueno, en las redes me buscan como Jessica Molí, tanto en Facebook como en Instagram. Y si no, bueno, les doy mi teléfono. ¿Qué querés darnos tu teléfono? 1530-5420. Que estuvo apareciendo en pantalla. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos.